segunda parte de los falsos y mentirosos pastores. Ese es el libro de Miqueas. Yo pienso que es Miqueas. Ese es el libro de Miqueas, capítulo 3 y versículo 5 a 7. Es el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 5 a 7. Esto dice Yahweh en contra de los profetas, en contra de los pastores y sacerdotes. Ustedes que son profeta mujer o profeta hombre, que engañan o mentir al pueblo de Israel, los 12 tribus de Israel, que son los llamados latino moreno y nativo indio. Dios tiene un plan para ustedes. Eso dice Yahweh en contra de los profetas que engañan a mi pueblo. Ustedes que engañan, de igual modo que ellos dicen, si pueden masticar a 2 canillas, anuncian la paz. Eso que hace este pastor, solamente que anuncia es la paz. Pero si alguien no les llena la boca, les declaran la guerra. Eso que hacen los pastores. Si no pongan el dinero. Por eso les dice, noche para ustedes y no más visiones. Solamente tiniebla. Tiniebla en vez de revelaciones. El sol se pone para los profetas y su día se cambia en tiniebla. Los videntes se llenarán de vergüenza y los adivinos de confusión. Unos y otros se taparán la cara porque Dios no les responde. Dios no va a responder a ustedes. Ustedes que son engañados, mentirosos, no saben nada. Ese es el libro de Mateo. Ese es el libro de Mateo capítulo 7. Yo voy a leer Mateo capítulo 7. Ese es el libro de Mateo capítulo 7 y versículo 15 a 20. Dice, cuídense de los falsos profetas. Ese que hablando aquí es el Cristo. Dice, cuídense de los falsos profetas. Falso profeta, falso pastor y sacerdote. Ya voy a leer rapidito el libro de Ezequiel 22, 28. Ezequiel 22, 28. Es el libro de Ezequiel 22, 28. Es el libro de Ezequiel capítulo 22 y versículo 28. Durante este tiempo, tus profetas tranquilizarán a la gente con visiones engañosas y predicciones mentirosas. Dicen, palabra de Yahweh, siendo que Yahweh nada ha dicho. Igual modo que hace este profeta, este pastor y sacerdote en todos los, las iglesias cristianas. Esa que dice, es el libro de Ezequiel, capítulo 22 y versículo 28. Durante este tiempo, igual modo que este año 2019, durante este tiempo tus profetas tranquilizarán a la gente con visiones engañosas y predicciones mentirosas. Dicen, palabra de Yahweh, siendo que Yahweh nada ha dicho. ¿Sí? Para continuar en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas, de los falsos pastores y sacerdotes. Se presentan ante ustedes, en frente de ustedes, con piel de ovejas. Pero por dentro son lobos feroces. ¿Sabe cuál es un lobo? Un lobo es igual que un perro feroces que mata para destruir rapidito. Ustedes los reconocerán por su por sus frutos. Cosecharán ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos. No le pueden. Lo mismo pasa con un árbol sano. Dice, lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos. Sí, ¿verdad? Si es un árbol que es bien, da solamente buenos frutos. Pero un árbol que es mal no puede dar buenos frutos. Solo da ese malo fruto. Pero ya voy a continuar aquí. Dice, lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos.
mientras que el árbol malo produce fruto malo. Aquí, ¿qué significa? ¿Qué significa el árbol sano? Árbol sano significa los israelitas que enseñan la palabra de Dios, sus 63 leyes y mandamientos a su hijo, los 12 tribus de Israel. Pero el malo árbol aquí es aquí, los sacerdotes y pastores del cristianismo. ¿Ok? Y dice que produce frutos malos, nada más, frutos malos, frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, no. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, no. Como tampoco un árbol malo puede producir fruto bueno, no puede, porque es malo. Solamente que enseño o que engaño es los pecadores, los simples de nosotros pueblos, que son los llamados latino moreno y nativo indio, porque no creo y no teme a Dios, teme solamente a su pastor, sacerdote, padre, papá, sacerdote, pastor, esa que hace. Y no cree en su hermano israelita que enseña la Biblia en los diferentes lugares de este mundo, en la calle, ruta, de casa en casa. No quiero escuchar. Ese enseño con verdad la palabra de Dios, solamente los israelitas. Todo árbol que no da buenos frutos, escucho bien. Todo ustedes que se llama pastor o sacerdote o padre, papa, y que no enseño las leyes y los mandamientos de Dios de igual modo que Dios dice de Génesis a Apocalipsis. Escucho bien, de todo árbol, ustedes son árbol que no da fruto bueno. Se corta y se echa, Dios va a cortar. ¿Qué significa cortar? ¿Qué hace? ¿Qué necesito para cortar un árbol? Es una navaja. ¿O qué? Cuchilla, navaja o espada. ¿Sí, right? Ese que necesita. Todo árbol que no da buenos frutos, se corta y se echa al fuego. Y después que Dios mataba y ponga en fuego. Fuego aquí significa infierno. ¿Eso qué significa? Infierno. ¿Y quién va a ir al infierno? Los mentirosos, sacerdote, pastor y todos ustedes que enseñan engañado a los 12 tribus de Israel. ¿Eso qué significa? Tiene diferentes preceptos. Por ejemplo, en el libro de Lucas 6:26, Galatas capítulo 1 versículo 8, Mateo capítulo 10 versículo 6, Juan capítulo 10 versículo 12, Hebreo capítulo 20 versículo 29, Siracida capítulo 27 versículo 6, Santiago capítulo 3 versículo 12, y Lucas capítulo 3 versículo 9, Lucas capítulo 3 versículo 6, Juan capítulo 15 versículo 6 y Mateo 12 versículo 33, hablando de igual modo, de igual manera, que ustedes pueden leer también. Ese es el libro de Mateo capítulo 24 versículo 24. Ese es el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 24. 24 y versículo 24. Un momento. Ese es el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 24. Y dice, porque se presentarán falsos mesías, falso cristiano. Ustedes que son cristianos son falsos porque no pongan en práctica los leyes y los mandamientos de Dios. Más que 20 años, ¿cómo se dice? Yo me llamo cristiano porque yo soy ignorante. Yo aprendí todo ese mentirosa o mentira de mi padre. Y de donde mi padre aprendí todo ese mentiroso de mi padre y mi madre. De los mentirosos pastor, de los mentirosos sacerdote, moreno, latino y nativo indio. Pero Dios despierta hoy. Porque se presentarán falsos mesías, los cristianos, falsos cristianos y falsos profetas, pastores y sacerdotes que harán cosas maravillosas. Igual modo que ustedes son su pastor, su sacerdote, papa, hacer cosas maravillosas. Y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos?
los israelitas, los que pongan en práctica los leyes, los mandamientos de Dios, nada más. Ese es el libro de Romanos. Voy a leer Romanos capítulo 6 y versículo 16. Romanos. Es el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16 a 20. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esta gente, con esa gente. ¿De cuál gente hablando? Los cristianos, los pastores y los sacerdotes, los padres, papas, todos. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. De esta doctrina, los leyes, 63 leyes y mandamientos de Dios. Aléjense de ellos, separados de ellos, aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, no sirven a Yahweh, no sirven a Yahweh. ¿A quién sirven? A Satán, al diablo. Sirven a ese Dios. Sirven a ese Dios. Ese es el Dios de los cristianos. Ese es el Cristo de los cristianos. Pero en la Biblia hace la descripción de Cristo como un moreno, igual que mí. Este es el hijo de Papa. Su nombre es Cesare Borgia, hijo de Papa Alexander VI. Ese no es a Cristo. Ok, Cristo es el moreno, igual que yo. Y eso importa. Todo lo que dice la Biblia eso importa. Saliéndose de la doctrina que han aprendido, aléjense de ellos, separamos de ellos. Esa persona no sirven a Cristo, a Mashiach, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, dinero. Esa de esta manera que su pastor y sacerdote, o los pastores y sacerdotes que preguntan diezmo, necesito pagar para el edificio, o para la renta. ¿En dónde? ¿En cuál parte en la Biblia los apóstoles o profetas renta un lugar? ¿En cuál parte? Pregunta a su pastor o a su sacerdote. Por favor, ayúdame aquí. ¿En cuál parte de la Biblia o cuál precepto dice renta un edificio? Todo lo que hacen los profetas y los apóstoles y los santos de Israel hacen en su casa o en la casa de diferentes hombres que teme a Dios y ama a Dios, porque si tú o ustedes aman a Dios, ustedes que son pastores, sacerdotes, invítalo a como se dice, fieles en su casa y enseño. Esa es de manera que dice Dios, o viaje de lugar en lugar, viaje de lugar en lugar, camino, Cristo camino cada uno días, Cristo camino muchísimos kilómetros con sus discípulos. Cristo no viaja en avión, Cristo no viaja en carro, no. Y usando, como se dice, como se llama, es el caballo, pero no del modo o de manera que ustedes piensen, no. Dice, sino a su propio estómago, su propio ventre, engañado a los ingenuos con palabras bonitas, palabras dulces, palabras que tienen azúcar de palabra, miel, con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe. Y eso me alegra. ¿Eso alegra a quién? A Pablo. Pero quiero que sean ingeniosos para el bien. Y firmes contra el mal. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá bajo de sus pies. Igual, por ejemplo, en donde Génesis capítulo 3, versículo 15. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Esa es la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Pedro a los judíos que viven en Corinto.
carta, capítulo 11, segundo carta de Pablo a los judeos que viven en Corintio. Capítulo 11, segundo Corintios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Ya voy a leer. En realidad son falsos apóstoles. ¿Hablar de quién? Igual modo en ese tiempo de los apóstoles, igual se pasó en ese tiempo. Los pastores, sacerdotes son falsos, mentirosos, engañadores. Dice, en realidad son falsos profetas, son falsos apóstoles, son falsos pastores, son falsos sacerdotes, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, Satanás, el diablo se cambió en el ángel de luz, hace maravillosas cosas. Y los cristianos piensan que es de Dios. No. Escucha lo que dice aquí. Dice, pues si Satanás, el diablo, se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores. ¿Quién son los servidores del diablo o de Satanás? Los pastores, los cristianos, los sacerdotes, el Papa Francisco, ¿cómo se dice? Los padres, son igual. Porque no pongan en práctica los mandamientos de Dios. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidor del bien, pero su fe será el que se merecen sus obras. Muy simple. Castigar. Dios va a castigar a todos. Ese es el libro de Pablo a Timoteo. Ya voy a leer. Después el libro de Tesalonicenses. Primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 a 2. Ya voy a leer. Primero Timoteo, capítulo 4 y versículo 1 a 2. El Espíritu, ¿qué significa el Espíritu aquí? La palabra de Dios, el voz de Dios, las profecías, los mandamientos de Dios. Nos dice claramente que en los últimos tiempos, igual modo que nosotros vivimos hoy, es el último tiempo, con mucha guerra, rumor de guerra aquí, matar allá, muchísimas cosas. Terremoto aquí, viento fuerte aquí, allá. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. ¿De cuál espíritu hablando aquí? Los pastores y los sacerdotes tienen espíritu seductor. Porque Satanás se cambió en ángel de luz. Y doctrina diabólica. Porque la doctrina de estas iglesias o pastor o sacerdote son falsos. No enseño a los 12 tribus de Israel que son israelitas, los llamados latino moreno y nativo indio. No enseño la verdad. No enseño a ustedes, a nosotros, que en la Biblia es 63 leyes, mandamientos, normas, fiesta y más. No es 10 mandamientos mentirosos. No. 63 leyes, mandamientos, doctrina de Dios. Espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos, pastores mentirosos y sacerdotes mentirosos, cristianos mentirosos, padres mentirosos y más, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Esa con un hielo, o no, esa con esa igual que una material que ponga en el fuego para hacer marca a los esclavos. Y después que la cicatriza esa, como se dice, esa sanidad se sana. Después que la cicatriz se sana, tiene la cicatriz no desaparece, no le puede, porque esa es una marca para la eternidad.
esa que hacen a los esclavos. Los griegos hacen a los esclavos. Dice, son con la conciencia marcada porque son engañados, totalmente engañados con el cristianismo. Creo solamente en cristianismo, no creo en Dios, no tiene respeto a su Hijo Cristo, nada. Segundo Timoteo, carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. Te ruego delante de Dios y de Amashiach, Yahavashai, juez, ese juez de vivo. ¿Quién son los vivos? Los que pongan en práctica los mandamientos de Dios. Y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo, aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo aunque los hombres, los cristianos, los llamados latinos, morenos y nativos indios, ya no soportarán la sana doctrina. De igual modo hoy, no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. No para un minuto, pero tiene tiempo para disfrutar aquí, chismear, hablar mal aquí, comprar en este mall, comprar el otro mall, comer en ese restaurante, comer en ese bar. Este tiene tiempo, pero no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, sus pasiones, su decepción, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad. No quiero escuchar la verdad de igual modo que yo enseño. La gente no me quiere, la gente me odia, ellos saben, pero ya no me preocupe. Dice, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Segundo carta de Pedro, esa es segunda carta de Pedro, la voy a leer, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Esa es segunda carta de Pedro, capítulo 2, y versículo 1 a 6. Así como hubo falsos profetas en el tiempo de todos los, ¿cómo se dice? Real profeta. Tiene en Israel a los 12 tribus falsos profetas. Y ese en tiempo de quién? De los apóstoles. Y después los apóstoles en los otros tiempos. Tiene falso. ¿Quién son esos falsos profetas hoy? Los cristianos que enseñan la Biblia, los pastores y todos los sacerdotes, los padres, los papas o Papa Francisco, todos son igual. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, los 12 tribus, en los morenos, los llamados morenos, latinos y nativos indios. También entre ustedes habrá falsos maestros. Falso maestro. Escucho bien. Introducirán novedades dañinas. Dañinas es mentiroso, mentira, decepción. Pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. ¿Cuál maestro hablando aquí? Cristo. Pero su Padre le hace a través de Cristo. Del maestro que los rescato. Solamente Cristo rescato. Esa no es a mí. Yo no rescato a usted. Es a Cristo. Es a Cristo que me da este espíritu. Es a su Padre que da el espíritu a mí. Su pastor, su sacerdote no rescato a ustedes. No. Muchos imitarán su vicio. Muchos. Los cristianos. Y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Va a destruir el camino de la verdad. Los inspirará
el amor al dinero. ¿Esa qué hace? Los llamados latinos y morenos. Solo que tienen 2 trabajos, 3 trabajos, trabajo aquí, trabajo, dinero, dinero. Y los pastores preguntan diezmo. Pero sabe bien que en el libro de Hebreos, capítulo 7 y capítulo 8, no hay más diezmo. Diezmo tan finito. Dice que no hay más sábado, ¿sí, right? Pero nosotros sabemos bien en la Biblia que el sábado continúa a ser una ley eternamente. Es una ley para siempre. Y ningún lugar en la Biblia Dios dice, o Cristo, los apóstoles dicen que no hay más sábado. No, nada. Pero ustedes son mentirosos cristianos. Mentirosos y engañados a el pueblo de Israel, los 12 tribus de Israel. Y dice, los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de usted con palabras engañosas. De igual modo que hacen los cristianos, su pastor, su sacerdote, padre, papa, etc. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Es inminente. Yo me castigo a matar a él. Nada más. Ya voy a leer. Versículo 4. En efecto, Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno. De igual modo, Dios va a hacer a su pastor, su sacerdote, o los pastores, o los sacerdotes, o ustedes que son cristianos, que no quieren arrepentirnos y pongan en práctica los leyes, los mandamientos de Dios. Escucho bien. Y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdona al mundo antiguo, de cual mundo hablando, y el momento y el tiempo de quién, del profeta Noé, cuando descandenó las aguas del diluvio, de la inundación sobre el mundo, de todo el mundo, de los malvados, los pecadores, de igual modo que ustedes que son cristianos, que no quieren poner en práctica los leyes, los mandamientos de Dios. Y solamente protegió a Noé, solamente a Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. Solamente Dios salva, solamente a quien Dios rescató, solamente a 8 personas nada más, y matar a todos los malvados, los pecadores malvados y los animales. Y los animales no pecan, pero yo maté destruyendo a todos. Dios salva solamente un chiquitito. Y dice, también condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. De igual modo que ustedes son maricones. Ustedes que no quieren poner en práctica los de son mariposas, son homosexuales. Igual, si ustedes son mujeres buscando un hombre, y hombre busca a la mujer, no el opósito, no mujer a mujer, no hombre a hombre. Yo voy a matar y cambio ustedes en harina. Y también condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio salvo a Lot, hombre recto, es el perfecto, porque teme a Dios, que se siente profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa, porque ustedes en ese mundo no temen a Dios. Dice, son bienvenidos los homosexuales. Esa que dicen los cristianos, no es mi problema. Ustedes que soportan o ponga apoyo a todos los homosexuales, yo voy a hacer de igual modo que Dios hace a quien, a Sodoma y Gomorra. Esas 5 ciudades, yo mataba a todos los pecadores. Eso es importante. Corte fría es para ustedes que son pastores mentirosos. Los pastores o los sacerdotes, el papa, los padres, a todos los cristianos, ustedes que son llamados latinos, morenos y nativos e indios, que no pongan en práctica los leyes, los mandamientos de Dios. Un verso para finir, una más. Ese rapidito, ya voy a leer ese rapidito. Ese es el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 a 14. Conclusión del discurso. Todo ha sido dicho. Teme a Dios y observa su mandamiento. Allí está todo para el hombre, pues Dios juzgará todas las acciones, aun lo que sea oculto, tanto bien como el mal. Yo dice, todas las alabanzas del más alto a través de su Hijo, Yahweh Mashiach, y yo dice, Shalom.